Buenas noches, queridos drugos. Hoy os voy a hablar un poquito de aquellas utópicas antologías, que fue el título que le puse a un texto que abordaba este asunto en uno de mis libros titulado Travesía. Bueno, en concreto en este caso las antologías que yo he coordinado en estas dos últimas décadas y lo que han podido significar, quizás más a nivel de intenciones y de manera de estar en este mundillo de la literatura, que realmente a donde hayan podido llegar, pero también, ¿no? Bueno, hay autores, escritores, que son escritores y autores magníficos, a veces no tan magníficos, etcétera, pero que se centran única y exclusivamente en su obra. Y hay otro tipo de autores, también a veces estupendos y otras no tan estupendos, que además de su obra se preocupan por la obra de los demás, en este caso al que me refiero, de sus contemporáneos, de sus colegas del gremio, de sus amigos o simplemente de gente a la que admiran. A lo largo de estas dos últimas décadas, yo he coordinado estas 6 antologías, que han sido, pues la verdad, bastante punteras en lo que es el desarrollo de la literatura de este país, y de ellas os voy a hablar un poquito. La primera de ellas fue Golpes, ficciones de la crueldad social, en DVD Ediciones, que coordiné con Eloy Fernández Porta. Y bueno, venía a ser un sampler de algunas de las voces del realismo, del nuevo realismo español a principios del siglo XXI, en los primeros años de este nuevo milenio, que incluía textos de Óscar Aybar, también director de cine, Chus Fernández, Juan Francisco Ferré, el desaparecido y queridísimo para mí David González, Salvador Gutiérrez Solís, Pachi Urzún, mi también muy amigo Hernán Migoya, yo mismo y Manuel Vilas. Bueno, este fue un libro que tuvo, bueno, una trayectoria discreta, pero del que luego salieron pues autores que están hoy completamente consolidados, y fue un poco el ensayo de lo que iba a venir después. Justo a continuación, este libro fue, si no me equivoco, del 2005. Justo a continuación vino esta maravillosa antología Tripulantes, Nuevas Aventuras de Vinalia Trippers, que coordiné con David González, con esta impresionante portada de Miguel Ángel Martín, y que incluía un DVD en el que, bueno, pues, no, DVD, un CD-ROM, mejor dicho, en el que aparecíamos David González y yo en unas extensas entrevistas, junto también con algunos de los miembros habituales de Vinalia Trippers, Silvia Díaz Chica, etcétera, etcétera. Fue una antología de microrelatos en las que incluimos en este caso a un montón de autores, de relatos ilustrados, como realmente era la revista, el fanzine que yo editaba, Vinalia Trippers, desde mediados de los 90. Y bueno, yo creo que cerca de 100 autores, entre ilustradores, narradores, diseñadores, etcétera, están incluidos en este queridísimo recopilatorio. Después vino, bueno, lo que fue quizás no es mi mayor hit como antólogo,
que fue Resaca Hangover, un homenaje a Charles Bukowski, también con portada de Miguel Ángel Martín, que editó Caballo de Troya, Mondadori, y que alcanzó una segunda edición. Es un libro que, bueno, la verdad es un libro mítico, que marcó una antes y un después en el nuevo realismo de este país y que incluía, bueno, pues a un montón de nombres también muy conocidos, algunos hoy en día ya mainstream, casi decirlo, otros no tanto, pero en cualquier caso gente bastante destacada del mundillo de aquel tiempo, que era en el año 2008. Quisimos hacer un homenaje, Patxi Urzun y yo, a Charles Bukowski, Hank. Jugamos con este término, hangover, que es resaca, y hangover, bueno, haciendo referencia a cómo se autodenominaba el mismo Bukowski en sus libros, en primera persona como Hank. Después de estas tres antologías, muchas que incluyen tímidamente voces femeninas, pero obviamente en una proporción inferior a las masculinas. Bueno, comenzó a haber comentarios y críticas de que si las antologías que yo coordinaba, y la mayor parte de la gente coordinaba por aquellos tiempos, eran preeminentemente de hombres, que si golpes, tripulantes, resaca, hangover, parecía un campo de nabos, entre comillas, digo, parafraseando a una poeta que así lo expresó en aquel tiempo. Y yo me quise desquitar de esta etiqueta, con toda mi honestidad y mi sana intención, con este libro, 23 Pandoras, poesía alternativa española, que en este caso coordiné yo solo, y que incluye pues 23 poetas que para mí en aquel tiempo, en el año 2009, me parecían fantásticas, y de hecho la mayor parte de ellas siguen en activo hoy en día, han tenido una extensa obra, etcétera, etcétera. No lo hice para demostrar nada a nadie, ni a mí mismo, y mucho menos todavía a las mujeres que en aquel momento tenía esos comentarios. Simplemente lo hice porque me parecía que era injusta aquella etiqueta de que las antologías se hacían con un predominio de los hombres, y me esforcé realmente en hacer una en la que solo estuvieran mujeres para demostrar que efectivamente era posible. La explicación a todo esto, bueno, yo la di mil veces en entrevistas y demás. El tipo de literatura que yo siempre he antologado, buscado y de hecho escrito, el tipo de literatura realista, autobiográfica, realista sucia, de alguna manera, por decirlo, alternativa, radical, etcétera, etcétera, es mucho más practicada y escrita por hombres que por mujeres, sobre todo en aquel momento, hace casi 20 años. Las circunstancias que las analicen los sociólogos, a mí no me corresponde analizarlas, ¿no? Efectivamente hay múltiples circunstancias que podría citar, pero no lo voy a hacer. Lo que sí es cierto es que si obviamente te pones a buscar autores de tu círculo, tarde o temprano los encuentras. Y esta fue, bueno, pues la oportunidad perfecta para hacer una antología solo de mujeres poetas, que por cierto también alcanzó la segunda edición y funcionó estupendamente. Después de esa, me tocó hacer una antología, como no, por Dios, a mis queridísimos autores beat, a la Beat Generation, un homenaje a a los escritores beat, Kerouac, Barros, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, Neil Cassady, etcétera, etcétera, que publicó Baladí Ediciones y que coordiné con Nacho Squim en una edición preciosa, de lujo, que hoy
está descatalogada y que se paga a precios bastante potentes de segunda mano por la red. Y bueno, en este caso sí que hicimos entre Nacho y yo, o por lo menos lo intentamos, una nómina bastante paritaria y equitativa, tanto de autores como de autoras, así que bueno, aquella etiqueta del campo de nabos parece que se convirtió en un campo de nabos y de lechugas en todo caso, valga el eufemismo. También fue una antología que funcionó bastante bien, yo quedé muy contento y además homenaje a uno de mis referentes absolutos, que es la B-Generation. Y finalmente, con Julio César Álvarez, unos años después, coordiné esta última antología, El descrédito, viajes narrativos en torno a Luis Ferdinand Céline, un homenaje al controvertido autor francés, que también ha sido básico para mi formación y que lo mismo que con Bukowski, que con los Beat y que con el propio Céline, han sido una influencia para mí básica y determinante, ¿no? En este caso el leitmotiv de la antología era otro. En Francia estaban denostando su obra, iba a ser el aniversario de su nacimiento o de su muerte, no lo tengo ahora muy claro, y se cancelaron todos los actos, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció que era el momento para intentar defender la literatura de uno de los maestros indiscutibles de la literatura de todos los tiempos, pero sobre todo de uno de los novelistas más potentes del siglo XX, autor de dos libros impresionantes e imprescindibles, Viaje al fin de la noche y Muerte a crédito, y de otros que vinieron después que, bueno, precisamente por las circunstancias que los rodearon, pasaron desapercibidos. Fue una antología que reivindicaba la obra de Luis Ferdinand Céline por encima de su biografía. Yo quería en este momento desligar por completo la literatura de las circunstancias vitales de cada autor, y defendí que Céline era un autor de primera línea y que su vida y sus errores políticos en la Segunda Guerra Mundial no tenían nada que ver con su obra, que no se podía ningunear a los autores por su filiación política o por sus posibles errores vitales, porque si no las bibliotecas se vaciarían y los museos de arte, por supuesto, también. Bueno, esta ha sido mi aportación como antólogo hasta este momento, aunque al mismo tiempo está en esta misma línea mi labor como editor de Binalia Trippers desde mediados de los años 90 hasta la actualidad, donde he publicado la mayor parte de los autores del nuevo realismo español que han despuntado después, ilustradores, etcétera, etcétera. Mi labor como gestor cultural con los festivales Nombrando el Porvenir, que coordiné con Eloísa Otero y Víctor M. Díez para el MUSAC durante 2 años consecutivos, y al que trajimos también a media nómina poética de este país. Y por supuesto también mi labor con Híbridos, otro festival que sigo coordinando hoy en día, en su día con Silvia de Achica, y actualmente, bueno, el año pasado yo solo, este año será con Jesús Palacios, etcétera. Y por supuesto, y como no, mi labor como blogger, como coordinador de 2 blogs punteros, sobre todo el que dio lugar, el que salió en consecuencia de esta antología de Resaca Hancover, el blog Hancover, donde como Patxi Urzún y yo rubricamos 37 hijos de Satanás brindan por Bukowski, y donde ha ido pasando, yo creo que miles, ya no cientos, miles de autores desde hace casi 20 años, desde el año 2007, hace 18 años, miles de autores españoles, también algunos extranjeros, pero sobre todo de este país.
Y por supuesto el blog también de Vinalia Trippers, donde idem de lienzo. Así que, bueno, como digo, hay dos tipos de escritores, los que defienden su obra y los que defienden su obra, pero también la de los demás. Y, bueno, no es que sean ni mejores ni peores, pero que sirva un poquito de justificación para cuando la gente me dice que estoy un poco missing, que estoy un poco retirado, que no voy a muchos actos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, yo simplemente recuerdo que he apoyado activamente y de una forma bastante más trascendente que le era una mera presentación puntual la obra de todos los autores que me rodean en este país. Boa noite, amigos.